Un dolor de cabeza que no se quita, mareos, ganas de vomitar o la sensación como que usted está nublado y le cuesta muchísimo ver. Bueno, todo esto podría deberse a la causa de un quiste en el cerebro. Pero ¿cuáles señales pudieran ser las que nos indiquen que esto está pasando? Y si pasa, el no tener dolor, ¿cómo poder hacer y trabajar en esto? Bueno, está con nosotros el experto, el neurocirujano, el doctor Marco Mora. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, un placer. Doctor, cuéntenos qué pasa verdaderamente, ¿verdad?, en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, cuando hay un quiste. Bueno, quiste, digámosle que es un término muy general para hablar de una estructura anormal dentro del cerebro que posiblemente está llena de agua, por eso le decimos quiste. Pero hay otras variedades más, un poco, digamos, menos frecuentes. Pero como hoy vamos a hablar de quistes de la aracnoides. Ok. La aracnoides es una membrana que recubre el cerebro y nos recuerda mucho lo que es una telaraña. Ajá. Entonces por eso se llama aracnoides, porque se parece a una telaraña. Pareciera que una araña hubiera hecho una telita encima de todo el cerebro, incluyendo los surcos, incluyendo todas las irregularidades del cerebro. Por ahí se mete la aracnoides, que al final es como una bolsita muy, muy fina, muy delicada, pero llena de líquido. Doctor, ¿qué le parece si nos vamos para la pantalla para poder ilustrar de una mejor manera y así al público le quede muy claro allá en casita, ¿verdad?, cómo es que de alguna manera podemos registrar o ver estos quistes que yo le preguntaba antes de entrar al programa? Aracnoideos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿cuáles son, verdad? ¿Y qué son estos quistes? Y quizá aquí nos va mostrando de qué se trata. Bueno, entonces hablábamos que esta membrana aracnoides, correcto, recubre todo el cerebro, recubre las arterias, los nervios. Pareciera que hay un grupo de arañitas que están ahí todo el tiempo haciendo y fabricando esta membrana. Como por dentro de la membrana, como eso es como una bolsa, una bolsita muy estrecha, pues por ahí siempre va a haber líquido. Y el gran problema es que si por alguna razón las membranas, esas membranitas se adhieren una con otra, entonces se va formando y se va acumulando el líquido que debería correr, debería circular, y el líquido comienza a acumularse y se nos origina entonces un quiste aracnoideo. Ahora, doctor, ¿por qué se forman estos quistes? ¿Qué es lo que pasa irregular en nuestro cerebro para que se acumule esa agua y se forme este quiste? Bueno, tenemos que pensar que hay dos variedades de quiste aracnoideo. Uno que es el primario, que es el quiste aracnoideo con el que nace un bebé por un trastorno, algo que sucede durante el desarrollo del cerebrito en las primeras semanas del desarrollo embrionario. Y por un daño, un defectito ahí, se adhieren las membranas y el líquido no circula, se acumula, y entonces tenemos como consecuencia un quiste aracnoideo de tipo primario. Ok, antes de pasar al otro, doctor, quizá analicemos esto. Entonces, el bebé nace, podría eventualmente nacer con este quiste aracnoideo, y los papás o los médicos en ese momento registran que ya el bebé viene con esto, o nos damos cuenta mucho después. ¿Cómo es que se manifiesta? Bueno, tenemos que pensar en las dos categorías de quiste aracnoideo también, en la forma que son sintomáticos, los que presentan síntomas, y los quistes aracnoideos asintomáticos que no presentan síntomas. El bebé viene con una ventaja, y es que al estar los huesitos sueltos, todavía no se han fusionado, tenemos las molleritas, la fontanela anterior y la fontanela posterior, donde prácticamente lo que estamos palpando en esa cabecita es la aracnoides. Prácticamente la piel, por debajo está la dura madre, inmediatamente está la aracnoides, y entonces con mucha facilidad podemos saber si hay presión o si aquello está suavecito, si hay una circulación normal. Entonces lo primero que vamos a notar es que la fontanela está un poquito tensa y que la cabecita comienza a crecer más de la cuenta.
Ok, y en el otro caso, digamos, de los quistes aracnoideos, ¿cuál sería? ¿Hay una edad más vulnerable? ¿Es en los adultos, en los niños? No sé, cuénteme usted, doctor. Bueno, todos estos quistes congénitos se pueden ir manifestando en los primeros meses, primeros años de vida, y tenemos adolescentes y personas hasta los 20 años que perfectamente pueden tener manifestaciones sin previos síntomas, van a tener manifestaciones de un quiste aracnoideo primario o congénito, más o menos como hasta los 20 años. Muy pocos en adultos y ya mucho más en niños y en bebés. O sea, todos es decir, todos los que tienen este quiste nacen con este quiste. El quiste primario. Hay una variedad que es el secundario. ¿Cuál es esa, doctor? Perfecto. Eso es cuando una persona ha sufrido un trauma o ha tenido una infección, como una meningitis, como una encefalitis, o ha tenido cirugía de cerebro, y entonces se producen, digámosle, cicatrizaciones anormales que van encerrando la aracnoides y van produciendo un quiste, ya en este caso secundario. Ahora, hay una televidente que nos está llamando y nos está diciendo que tiene un quiste aracnoideo. Ella tiene 34 años y que lo que ella sentía en un principio básicamente eran dolores de cabeza y luego la diagnosticaron así. Claro. Sí, dolor de cabeza. ¿Esa puede ser una manifestación? Puede ser una manifestación de un quiste aracnoideo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y desde luego podemos tener en la cabeza, pero también podemos tener en la espalda. Ah, en la espalda también. En la médula espinal podemos tener quistes aracnoideos y producen debilidad, trastornos en la marcha, en la capacidad para balancearse. Esa es la pregunta que nos está haciendo precisamente la muchacha que nos escribe o nos llamó, no estoy segura, pero nos dice, ok, ¿qué puede pasar por el hecho de que yo tengo un quiste aracnoideo? ¿Qué consecuencia puedo tener en mi salud? ¿Me va a afectar? ¿De qué manera me va a impactar? Claro. Comenzamos, este es un quiste aracnoideo ya bastante grande. Okay. Ya nos está ocupando prácticamente todo el lóbulo temporal, en este caso el lado izquierdo, el lóbulo temporal, y si lo vemos de frente en cortes, digámosle, coronales, entonces vamos a ver que gran parte del cerebro, ¿es todo esto? Todo eso negro que vemos ahí es un quiste aracnoideo que ha sustituido, digámosle así, a la masa cerebral, y entonces vamos a tener síntomas muy importantes, vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener daños en el lenguaje, o podemos tener convulsiones, o podemos tener parálisis, medio cuerpo, es decir, trastornos de la visión, trastornos de la audición. Pueden haber una gran cantidad de trastornos que están producidos por un quiste aracnoideo. ¿En qué momento puedo estar yo sospechando, o mi médico, verdad? ¿Y qué tipo de exámenes me mandaría a hacerme para descartar o para reafirmar que tengo un quiste de este tipo? Bien, la sospecha del médico, digámosle que es lo más importante, tener una noción, anticipar mentalmente que aquella persona podría estar con quiste o cualquier otro tipo de variedad de tumores. Lo que más nos ayuda va a ser un TAC. Claro. Y si queremos ser más detallistas, vamos y hacemos una resonancia magnética, y estos dos exámenes conjuntamente o uno por aparte, pues nos va a decir aquí hay un quiste y nos va a decir qué tamaño tiene, qué implicaciones tiene y si eso no es necesario hacer una operación. Una cirugía para sacarlo, doctor. Para sacarlo. Ahora, esto podríamos en las primeras pruebas, o podrían ustedes como médicos confundirlo, es decir, pensar que es un tumor, una masa de otro tipo, no lo sé. ¿Es fácil de confundir o es muy claro? Es muy difícil. En este momento las imágenes son tan precisas y los neuroradiólogos tienen una preparación de altísima calidad que les permite hacer una diferenciación y decir esto es un quiste aracnoideo o esto es alguna otra variedad de problema. Otra de las interrogantes es, bueno, ¿cuán peligroso es tener yo un quiste y que no me lo hayan detectado, por ejemplo? Eso va a depender del tamaño. Hay quistes tan pequeñitos que apenas se medio sospechan y a lo mejor no tienen relevancia en aquel dolor de cabeza de la persona. A lo mejor no va a ser necesario operar, pero algunos ya de cierto tamaño ya son claramente sintomáticos, ya son quistes que producen molestia, invalidez en la persona, y entonces hay que actuar. ¿Este cuánto más o menos tenía, doctor? ¿Cuánto podría eventualmente tener de tamaño?
Estamos hablando que esto es más o menos, si esta es la mitad del cerebro, es como una tercera parte del cerebro. Wow. Y si el cerebro nos pesa 1.200 gramos, pues es la cuarta parte, la tercera parte, 400 gramos. Doctor, hay un televidente que nos está escribiendo y nos pregunta, me dijeron que tengo un tipo de quiste como este y mi temor es que se convierta en un tumor. ¿Esto es posible? Porque en la casa le están diciendo, ve a ver qué hacer, no vaya a ser que se te convierta en un cáncer este quiste que tenés ahí. Perfecto. Difícilmente podríamos pensar que se convierta en un tumor ya más serio, tumor maligno. Habrá algunas variedades de tumores primarios del sistema nervioso, del cerebro, que tienen un pequeñísimo nódulo en la pared, pequeñísimo nódulo, pero el contraste lo descubre. La tecnología nos descubre y nos va a decir, sí, ahí en la pared hay un pequeño tumor que nos está generando un quiste de líquido cefalorraquídeo, pero con un componente tumoral. Eso nos vamos a dar cuenta desde el principio. Ok. Doctor, hay otra consulta de nuestros amigos allá en casa y esta es una, a mí me encanta, bueno, me encanta no, pero la verdad es que sé que muchísima gente está en esta situación. Dice que tiene dolor de cabeza intensos, pero vea, ¿sabe lo que es decir? Me duele la cabeza todos los días. Sí. A veces o no, la mayoría de veces incapacitante. Claro. ¿Qué hago? ¿Podrá tener relación con esto? Dice. Podría tener relación. De aquí que lo más importante es que el médico le haga un buen examen neurológico, una buena evaluación de todo el resto de su salud y pueda tener acceso a hacerse un TAC lo más pronto posible. En este momento tenemos en el mercado lugares donde hacen TACs a precios sumamente atractivos, muy razonables, y se puede salir de dudas ya con por lo menos tener un TAC. Ahora, si por ejemplo, como nuestra amiga de 34 años que nos contó que ya estaba diagnosticada y a la gente que ya esté diagnosticada, ¿cuál seguimiento se le debería de dar, digamos, a un tipo de quiste como este? Bueno, un quiste tan grande como este posiblemente va a requerir operación, posiblemente va a requerir medir la presión que tiene y genera dentro de la cabeza a través de una punción lumbar. Podemos medir la presión que genera. Si se nos va por encima de 15 centímetros de agua, que eso lo medimos con un manómetro, y aquí dice 15 centímetros de agua, y pasa, estamos ya hablando de que está muy elevada la presión. ¿Y si está más pequeñito? Y si está más pequeñito, la presión va a tener, digamos, la última palabra. Tendremos que medir la presión y tendremos que decir si necesita una operación, si necesita ir adentro y deshacer todas las membranitas que están ahí anormales, y a lo mejor necesita una válvula, colocar una válvula para que haya drenaje de ese quiste. Ok. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que todos los días aprendemos y eso es lo que nos encanta en este programa, y darle información útil allá a todas en casa. Muchísimas gracias, doctor Mora. Un placer para nosotros también. Que pase un feliz día. Igualmente. Gracias. Vero.